¿Cómo anda? Está calentito acá adentro, ¿no? Está lindo. Sí. Algunos hasta transpiraban, me parece. ¿No? Estuve viendo ahí un brillito en algunos. Qué bueno que estemos juntos en esta mañana. Y qué bueno que hayas separado este tiempo para estar acá, para estar en comunidad. Siempre enseñamos que iglesia es esto. Y no soy yo solo. Yo solo soy parte del cuerpo, pero si un miembro del cuerpo no está en el cuerpo, no es parte del cuerpo. Entonces el estar juntos nos hace iglesia. Y esta semana me puse a pensar un poco en algo que nos pasa cotidianamente o que nos ha pasado en el secundario. Y cuando éramos adolescentes, por ejemplo, que íbamos a jugar al fútbol y no nos elegían. Y entonces venía esa pregunta de, ¿qué tiene ese que lo eligen que yo no? ¿No te ha pasado? ¿No has tenido esa pregunta alguna vez? ¿En alguna otra cuestión de la vida? Eligen a alguien en un trabajo, te postulaste un trabajo y decís, ¿qué tiene ese que yo no tenga? Capaz que estabas ahí noviando con alguna, o no es que estabas noviando, que le estabas tirando el lance, y de repente la chica te miraba, pero al otro día sale por redes que se puso de novio con otro. Y ahí viene esa pregunta, ¿qué tiene ese que yo no tenga? ¿No te ha pasado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Allá arriba les pasó o no? ¿Sí? Acá dice alguno, no, a mí nunca me pasó eso. Mati dijo, yo la vi a la Andrea, yo vi a la Andrea y Andrea ahí. Dije, ¿quién? Es más, los que estaban mirando a Andrea dijeron, no, lo miran más porque llegué yo. Llegué yo. Te pasó lo mismo, Marce, ¿no? Claro. Marce me dijo el otro día, siempre que me siento adelante me usan de ejemplo, así que me dice, yo te voy a devolver todas las que vos me tires. Gracias, Marce, sos un genio. Ahora, me di cuenta que la Biblia también nos empieza a presentar estas cuestiones. Jesús dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y me puse a pensar un poco de, ¿qué tienen esos que son escogidos? O sea, ¿por qué llama a todos, pero escoge a pocos? O a algunos. ¿Qué tienen? ¿Qué hay en ellos? Y quiero invitarte a que me puedas acompañar a una historia muy conocida, en Hechos capítulo 3. Ya vimos, Jesús ya resucitó para este momento de Hechos 3, ya se mostró a los discípulos, les ascendió. Los discípulos, después de que los apóstoles, después de que Jesús ascendió, se juntaron en Jerusalén y oraron, y cuando oraron, Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu Santo descendió y hablaron como lenguas y fueron llenos del Espíritu, y que la iglesia crecía. Y nos encontramos en Hechos capítulo 3, vamos a leer del verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo. Me imagino así como dijo, míranos, ya está. Acá me tiran el pajarito. Acá me tiran el de 1000 o de 2000 para que me tire unos verdes. Ah, saben lo que son los verdes, ¿no? Cómo hemos cambiado nuestra economía, ¿eh? Mas Pedro dijo, y ahí cuando hay un más, un pero, ya empezamos a... No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo,
y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que estaba sentado pidiendo limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Palabra del Señor. Y leo esto, y la primera pregunta que me viene es, ¿qué tenía Pedro y Juan? ¿Qué tenían ellos? Que yo no. Y me puse a pensar, ¿no? Y me di cuenta de quién eran, porque uno se empieza a preguntar, bueno, deben de ser los hijos de los pastores. Eso seguro, porque vienen de la casa, el Señor seguro que los elige, porque ya vienen de la casa. No, no eran hijos de pastores. Para nada, no estaban ni cerca. Eran hijos de pescadores. Nada que ver con el rubro. Tenían una familia rica. Vieron que a veces pensamos en la sociedad hoy, cuando vemos, ¿por qué lo elige a él? Y porque es de buena familia. Y billetera mata galán. Qué frase vieja acabo de tirar, ¿no? Me mató, estoy tac, tac. Ahora tengo que tirar un ATR, un Nash. ¿Está bien, no? Ahí. ¿Será que tenía plata? No, no tenían plata. Eran trabajadores, tenían que salir a buscarla. Es más, nos cuenta la Biblia que hubo veces que tuvieron que pescar toda la noche y no habían pescado nada. Y si no pescaban, no comían, no vendían, no había producción. Eran de familias sacerdotales, que vos decís, bueno, linaje de Leví, eran levitas, Dios los escoge por eso. Tampoco. Entonces digo, ¿qué más? Ya sé, seguro que eran distinguidos entre la sociedad. Probablemente eran de esos que sí, tenían un buen speech, una buena parla, una prestancia, así que llegaban. Oh, llegó Pedro. Sí, como, ¿vieron cuando entra tipo de traje el pastor y decís, llegó el pastor? Y habla todo así, de prestancia. ¿Eran eso? No. Fíjese que después vamos a leer que los sacerdotes de ese momento dijeron de Pedro y de Juan que no tenían ni estudios y que eran exactamente, acá en la Reina Valera dice del vulgo, o sea que eran de lo corriente, de lo común. Un Leandro, un Osvaldo, un Roque, como nosotros. Entonces ya me puedo decir, yo puedo calificar entonces. Ahora, ¿qué tenían ellos? Y yo quiero que me acompañe y hoy vamos a hablar de 5 cuestiones que marcaban la diferencia de Pedro y de Juan para que Dios los usase. Y me gustaría que en esta mañana estés atento y que te puedas ir de este lugar diciendo, yo tengo que hacer eso, yo quiero eso, porque yo quiero que Dios me use. ¿Estamos? ¿Sí? Primero, ¿qué tenían Pedro y Juan? Eran personas de oración. Fíjense lo primero que dice el texto. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Si usted indaga un poco en los movimientos de las actividades que se hacían en ese momento en el templo, había el tiempo del sacrificio. Pedro y Juan no subieron a la hora del sacrificio. Ya habían entendido que el sacrificio ya había sido dado. Ya Jesús había cumplido con los sacrificios. Sin embargo, no dejan de subir a la hora de la oración. Cuando Jesús ascendió a los cielos, lo que siguieron haciendo los discípulos fue orar. Y vamos a ver al final de esta historia que lo primero que hacen Pedro y Juan después que se vuelven a juntar con la iglesia, que cuentan toda la historia que les pasó con el paralítico y que se sanó, fue orar. La oración es tan primordial. Dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes
en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quiénes eran todos estos? Los discípulos. ¿Y quiénes estaban entre los discípulos? Pedro y Juan. Hechos 2, 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las... Hechos 6, 4, se da la historia de la elección de los diáconos. Dice, Pedro dijo, bueno, hay que elegir diáconos. Ok, elijan así, así. ¿Por qué? Así nosotros nos dedicaremos de lleno ¿a qué? A la oración y al ministerio de la palabra. Dios usa a aquellos que están en contacto con Él. Y la oración nos pone en contacto con Dios. Y no te hablo de la oración de los miércoles, que dicho sea de paso, me encantaría que llenemos este lugar los miércoles orando. No porque sea algo diferente, sino porque juntos decidimos buscar al Señor. Y ojo, no es un tirón de oreja porque sé que cada uno tiene sus actividades. Son los deseos de alguien. Pero digo, más allá del miércoles, el lunes, el martes, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, ¿hay tiempo de oración? ¿Tenés tu tiempo para separarte con el Señor? La verdad que las excusas de no me da el tiempo, no tengo, las redes sociales nos han demostrado que si queremos orar, hay tiempo. Porque si puedo estar mirando una historia, si puedo estar ahí, hay dedos que están ya desarrollados, ¿vieron? De tanto... Si puedo hacer eso, ¿cómo no voy a poder orar? ¿Cómo no voy a poder estar con el Señor? No podemos hacer ningún trabajo efectivo para Dios sin oración. La oración es el mayor medio de fuerza espiritual que tenemos. No podemos llevar nada a cabo, ningún servicio, si no hemos orado. Fíjese, la Biblia nos muestra esto. Noé hablaba con Dios. Abraham hablaba con Dios. David hablaba con Dios. Daniel hablaba con Dios. Los profetas hablaban con Dios. Es más, Habacuc, ya les tiro un datito para la clase de profetas del semestre que viene de segundo año. Habacuc es el único de todos los profetas que no da una palabra al pueblo. Los 3 capítulos de Habacuc es Habacuc hablando con Dios. Una oración de Habacuc y una respuesta de Dios. Habacuc diciendo, ¿por qué no castigás al pueblo de Israel? Y Dios contestándole, lo voy a hacer. Va a ir a Babilonia. Y Habacuc, ¿cómo que Babilonia? Si son más paganos que... Y Dios, bueno, me estabas pidiendo, te estoy contestando. Y los profetas oraban. Nehemías oraba. Después lea esa historia, es hermosa. Antes de hablar con el rey, dice que Nehemías oró y le consultaba a Dios. Jesús oraba. Si Jesús oraba, es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, ¿cómo no vamos a orar nosotros? ¿Cómo no vamos a separar tiempo? Jesús separaba, tenía un ministerio bastante demandante. Donde iba, se llenaba de gente, se llenaba de gente. Yo digo, esta persona no dormía. Porque después dice que a la noche, ¿qué hacía? Se iba al monte a orar. Se buscaba su tiempo con Dios. Los apóstoles, la iglesia, oraba. Esta semana escuchaba a un pastor americano que fue profesor de un instituto bíblico que falleció, se llama Chuck Smith, y él dijo una vez, uno de los misterios del cielo será, ¿por qué no oramos más cuando Dios nos dio una herramienta tan valiosa? Muchas personas son maltratadas en sus batallas y vida diaria porque no han librado realmente una batalla en su cuarto, en su intimidad de oración con Dios. Tan importante es la oración que Jesús nos enseñó a orar. Y en Lucas 18 dijo, Jesús, 18:1 dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles
que debían orar siempre, sin desanimarse. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Orando cuándo? ¿Orando cuando me siento bien? ¿Orando cuando me da el tiempo? ¿Orando cuando no juego instituto? Para que vean que me la tiro a mí. Orando cuando nadie posteó nada en las redes. Usted puede orar en todo tiempo. Me lo imagino a Agusti haciendo una puerta o hay un mueble y mientras va martillando, Señor, gracias. Gracias por el Toby. Señor, gracias. Ablandalo. ¿Por qué no? Me imagino a Vero en el negocio, Señor, que se venda que se venda Señor. Por favor, también. Puede orar en todo tiempo. Romanos 12:12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Colosenses 4:2 dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia. Pedro y Juan, hombres de oración, personas de oración. Pero no me quiero quedar ahí. ¿Qué más había en ellos? Pedro y Juan eran personas de fe. Fíjese lo que nos dice en Hechos 3:6, volvemos a la historia. Mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, mirándolo, imagínense ese momento, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Hay que tener convicción de que Dios va a hacer algo para decirle, ¿sabes qué? No tengo lo que vos me estás pidiendo, pero vengo con algo mejor. No por mí, por Jesús. Porque tengo fe en aquel que lo puede hacer. Porque tengo la convicción de que hoy va a pasar algo. Hebreos 11:1 nos da la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Justamente fue eso. Ellos tenían la certeza de que algo iba a pasar. Tenían la convicción de que lo que no estaban viendo, que era una persona que no caminaba, ese día se iba a poder levantar y caminar. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y yo lo pensé así, es tan sencillo como esto. ¿Cómo voy a poder esperar que Dios me use si yo no puedo confiar en lo que Dios puede hacer? Tan simple como eso. Usted vaya a contratar, pregúntele a Hernán, que le toca hacer a veces entrevistas. Si en la entrevista Hernán se da cuenta que la gente no confía en la empresa, no va a confiar en lo que la empresa le está brindando, no va a generar también la confianza en la empresa, ¿qué le van a decir? Qué bueno que hayas venido. Cualquier cosa te llamamos. Gracias. ¿No es así? Bueno, imagínese si usted viene delante de Dios, Dios, usame, y a la siguiente semana, no sé si llegamos a fin de mes, voy a buscarme 5 trabajos más, 3. Pero el Señor te dijo que te iba a proveer. No, bueno, estoy enfermo, vamos a orar. ¿Qué? Vamos a orar a pedirle al Señor que haga algo. No sé si. ¿Será que Dios podrá hacer algo? Si usted no confía en Dios, ¿cómo puede esperar a que Dios lo pueda usar? No, pero Señor, es muy grande eso. ¿Sí? ¿Qué vimos el domingo pasado? ¿No? ¿Qué pasó? La tierra prometida. ¿Quiénes entraron? Los 2 que tenían fe. Los 2 que confiaron en lo que Dios decía. A esos 2, Dios les dijo, ustedes sí, ustedes no. Los llamé a los 10.
A los 12. 12 escojo. ¿Por qué? Porque confiaron en mí. La fe es la confianza en la persona de Jesús, la verdad de su enseñanza y la obra redentora que cumplió en el Calvario. No hay que confundirse la fe con una mera aceptación intelectual de las enseñanzas del cristianismo, aunque necesitamos creer en estas enseñanzas. Pero a veces nos basamos mucho en las enseñanzas y poco en Jesús, el Dios de las enseñanzas. Pedro tenía una confianza plena en Jesús que obraría con poder. Había escuchado las palabras de Jesús que si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿qué iba a pasar? Se iba a mover. Le decís a ese monte que se mueva, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. También les enseñó que si tuvieran fe, le decían a la higuera que se secara y ¿qué iba a pasar? Yo me imagino en ese momento, lo imagino yo, no lo dice la Biblia, lo imagino yo a Pedro y a Juan. Lo ven al cojo, se miraron los bolsillos y dijeron, loco, estamos mal, Desde que estamos en el ministerio ya no está la producción de pescado, está corto esto. Bueno, pero no importa, el Señor nos provee. Y me imagino cuando lo vieron, si tenés fe, si se puede mover una montaña. Dijo, ¿cómo no se va a levantar un cojo? Lo imagino yo, Lo imagino yo, por favor. Bueno, salga de acá y diga, qué hereje, que lo imagino yo. Hay momentos en los que Dios, y esto también quiero que usted sepa porque es parte de fe y la fe está conectada con la oración. Cuando yo oro y tengo fe, también puedo conocer qué es lo que Dios me está mandando a hacer. Porque no significa que cada vez que vea a un enfermo tengo que ir a orar por sanidad. Y era lo que escuchábamos de Gustavo hace un par de domingos. ¿Qué es lo que Dios nos está mandando a hacer? Una persona de fe, una persona de oración, también entiende cómo Dios quiere obrar. Un hombre de oración que conoce a Dios tiene también el discernimiento para saber qué es lo que Dios quiere hacer. Hay momentos en los que Dios nos va a mandar a orar por sanidad, pero hay otros que nos va a mandar a orar por paz, que nos va a mandar a orar y a darle una palabra de aliento, de libertad de su alma. Eso también es fe. Confiar en que, Señor, ¿qué está sobrando en él? Él tiene diabetes. ¿Vos me estás mandando, Señor, a que ore por su diabetes? No, Leandro, yo te estoy mandando a que lo ayudes y ores por él por paz. Otro profesor y pastor de un instituto bíblico, William Lazor, dijo una vez, no es el trabajo de la iglesia en este mundo sencillamente hacer la condición presente más soportable. La obra de la iglesia es soltar aquí la obra redentora de Dios en Cristo. Mi fe también se tiene que trasladar en confiar de que Dios puede transformar una vida, de que cuando yo predico el evangelio Dios va a hacer algo. Hay personas que no tienen fe y a veces yo le he pedido al Señor, Señor, dame la fe para confiar de que yo le voy a predicar a ella y vos vas a hacer algo. Y vos vas a tocar su corazón. A veces no tenemos fe y decimos, y a veces lo he dicho yo, ¿para qué le voy a predicar si mirá, este no cambia más? ¿Para qué le voy a decir de Dios si se va a burlar? ¿Para qué si ya un montón de veces a un montón les dijo algo y ¿será que Dios está mirando y viendo a ver cuánta fe hay de creer de que puede usarme? ¿De que Dios puede hacer algo diferente? Ahora, personas de la oración, personas de fe, Pedro y Juan eran personas de la palabra. Voy a ir un poco más adelante en esta historia, porque después de que lo sana al paralítico, Jesús sana a través de Pedro y de Juan, el paralítico lo siguió, dice que hasta
los agarró, entraron al templo y los iba corriendo y después salió y los agarró y toda la gente fue a ver qué pasó, qué es esto, y que Pedro en ese momento se levanta, da un discurso y en el verso 22 y 23 del capítulo 3, Pedro empieza a decir, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Está citando Deuteronomio 18, 15 y 16. También dice en el verso 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Qué está citando? Deuteronomio 18, 19. En el verso 25 sigue hablando Pedro. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Está citando Génesis 22, 18. Y podría mostrarte en el capítulo 4 que también delante del Sanedrín, de los sacerdotes, dice en el verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esas palabras son de David, las dijo en el Salmo 118, 22. Entonces Pedro conocía la palabra, sabía de lo que estaba hablando. Y claro, si yo tengo palabra, mi fe aumenta, porque yo puedo conocer más de Dios, yo sé quién es Él. No hay forma de conocer a Dios sin conocer su palabra. Y Juan capítulo 1 nos muestra de que Jesús es la palabra. Cada vez que yo me expongo a la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, me estoy exponiendo a la Trinidad de Dios, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. ¿Quiere conocer de Dios? Lea la palabra, conozca la palabra, viva la palabra. Tenemos que entender lo importante de la palabra. Jesús, hablando de los últimos tiempos, dijo en Mateo 24, hablaba de miren la higuera, cuando reverdezca, pero dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quiere tener algo eterno en su vida? Es Dios y son sus palabras. Porque si Dios es eterno, lo que Él dice es eterno. Lo que Dios ha dicho es eterno. Por su palabra todo fue creado. Salmo 33, 6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es por la palabra del Señor que nosotros podemos ser limpios. Dice el Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cuánto tiempo? No, hoy no hice tiempo, Señor. No, hoy tenía que amasar un montón de panes. No, hoy teníamos que poner unos Durlock. No, no me daba el tiempo. No, es que teníamos que hacer, no sé, allá tortas. Y salí del call center y tenía que hacer como 6 tortas. Señor, disculpame, vos me entendés. ¿Sabe cuál es el gran problema que nosotros tenemos? Es que no nos hemos dado cuenta que no estamos en este mundo para trabajar. No estamos en este mundo para satisfacernos a nosotros mismos. Estamos en este mundo para honrar al Señor. Y eso es algo que nos cuesta entender, porque nos gusta este mundo y está bien, Dios nos manda a disfrutar, Dios nos manda a descansar, Dios nos manda a trabajar. Pero ¿cuál es la prioridad? Le digo que nosotros, porque tenemos una mente que no nos alcanza a comprender, tu amor sostiene, no, se me vino la canción, pero la eternidad es mayor que lo que podamos vivir acá. Pero lo que yo vivo acá determina mi eternidad.
Y lo que usted y yo vivimos acá puede determinar la eternidad de otros. Mi vida, lo que yo soy. Y a veces ni sé quién es Dios porque no lo conozco. Quiero contar, no sé, que me encuentro con alguien y digo, ¿qué le voy a decir hoy? Y no tengo Biblia para decirle, no tengo un texto para decirle. Encuentro a alguien que no tiene paz y la Biblia me habla un montón de veces de que Dios es paz y no sé qué texto usar. ¿Qué le digo? Y la palabra de Dios tiene poder y yo no la sé. Pablo le enseñó a los efesios que la palabra es la espada. Y yo a veces ni espada tengo. O voy al herrero y en vez de espada salí con una daguita así que cuando la miro es para pinchar el fiambre. ¿Por qué? Y porque me lleno solo los domingos. Entonces, ¿mi espada qué es? La espadita de plástico para la aceituna. Pedro conocía la palabra y por eso sabía qué debía hacer. Dios usó lo que Pedro sabía para traer luz en ese momento. ¿Cómo salió de Pedro? No es que ya vamos a ver de otras cosas que Dios hizo a través de Pedro, pero había en el corazón de Pedro palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estaba llena el corazón de Pedro? De palabra de Dios. Entonces, en el momento, porque si usted después lee la historia, no es que Pedro pensó, se había armado el discurso, como estamos viendo los lunes en homilética, que preparó el mensaje y dijo, me toca, hoy me levanto porque me toca dar una palabra allá en el templo, me eligieron. No. Pedro ni enterado estaba. Y algo para mis alumnos del seminario. Fíjense que Pedro no dice, disculpen, no me preparé en esta mañana, pero tengo algo de Dios para decirles. No dijo eso. No me agarra desprevenido, a ver, espérenme a ver qué tengo para decir. No, tampoco dijo eso. No, sabe, ayer estuve descompuesto y no sé qué. No dijo eso. Agarró el momento, se levantó y de su interior salió palabra de Dios. Hombre de palabra. Entonces, Dios usa personas de la palabra. Estudiala, metete en ella, aprendela, conocela, vivila, que se implante en tu corazón. Cuanto más palabra de Dios en nuestro corazón, más conocemos de Dios y más Dios nos puede usar. Quiero avanzar. Algo que me sorprendió. Hemos visto, eran personas de oración, personas de fe, personas de la palabra. Pero fíjense esto, eran personas que no tomaban la gloria para sí. Apenas se levantan, dice en el capítulo 3, verso 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros se entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad. No fuimos nosotros. No me mires a mí, yo no tengo nada que ver. No. Un poco más adelante se le vuelve a presentar otra situación, porque los sacerdotes empiezan a indagar qué pasó, cómo puede ser. Lo llaman a Pedro. Capítulo 4, verso 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
Yo no fui, yo no tuve nada que ver. No fui yo, fue Jesús. Estamos tan así, tan al límite de llevarnos la gloria muchas veces. Nuestro corazón se envanece cuando las palabras lindas vienen. A mí a veces me ha pasado. Yo siempre les cuento a los chicos del Instituto Bíblico que a mí me ayudó mucho uno de mis compañeros de cuarto. Un día, riéndonos y todo, me dijo: Leandro, ¿y hoy entregaste tus coronas a Jesús? Yo le digo: ¿de qué me estás hablando? Me dijo: de todo lo lindo que te dijeron, de todo lo que te alabaron. ¿Te las rendiste a Él? ¿Le dijiste: Señor, esto no me pertenece a mí, es tuyo? Una de las cosas que nos puede descalificar rápidamente de ser usados por Dios es tomar el crédito o tomar la gloria por su trabajo. Si querés ser efectivo en la obra de Dios, tenés que primeramente llegar a la cruz y crucificar tu vida. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. No soy yo, es Él. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. Leía esta semana un pastor que había ayudado a una persona y a una mujer con su esposo, y la mujer lo va a visitar y le dice: yo sabía que usted podía hacerlo, yo sabía que usted... Y él le dijo: a ver, espéreme un segundo. ¿Su esposo qué es? Dice: no, es cirujano. Ah, muy bien. Dice: ahora imagínese que su esposo hace una cirugía y salva a alguien. Lo ayudó, lo operó, le salvó la vida. Y de repente, cuando el hombre se recupera, llega a su cirujano y le dice: ¿me deja ver el escarpelo? Sí, sí, y le da el escarpelo y le dice: oh, escarpelo, gracias por salvarme la vida, yo sabía que podías hacerlo. ¿Qué pensaría su esposo? Sí, que está loco. Bueno, eso hacemos nosotros. Vamos y le damos la gloria al instrumento y no al Dios que usó el instrumento. Vos y yo somos instrumentos de Dios. ¿Cómo está mi corazón? Mi corazón está dispuesto a decirle a vos la gloria y gracias por usarme. Gracias. Yo no hubiese podido hacerlo, pero gracias por usarme. Romanos 12:2 dice, 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió cada uno. Debemos recordar que somos instrumentos, que no es que Dios me eligió porque tengo algo especial, porque soy algo especial, porque estoy en una iglesia grande, en una iglesia chica, porque canto bien. Pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios. ¿Querés descalificar rápido? Llévate el crédito que no te corresponde. Muchos son los que desaparecen en el camino por haberse quedado con el crédito que era de Dios. Y quiero cerrar con esta última, pero no menos importante, cuestión de qué tenían Pedro y Juan. Y lo leímos recién. Acompáñame a Hechos capítulo 4, verso 8. Dice: entonces Pedro, ¿lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo. Las personas que Dios usa están llenas del Espíritu Santo. Son empoderadas por Él. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo le dijo a los Efesios, en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo.
Jesús en Juan 7 relata sus palabras y dice el verso 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Es el Espíritu Santo el que nos da poder, la valentía para hacer aquello que Dios nos manda. El ser lleno es imperativo. Sed llenos, dice en Efesios. No es que es como si, a ver si es la opción. No hay opción. Ahora, te doy un datito. Y después anda a verlo, anda a estudiarlo, porque me gusta que podamos mirar en la palabra. Pero en el original, en el griego, está también en un pasivo y en continuo. Significa de que no soy lleno una vez. Tengo que ser lleno constantemente. El Espíritu está en mí, pero yo le doy todo al Espíritu Santo. Dejo que tome todo el control de mi vida. Cuando el Espíritu Santo, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, le estamos dando todo el control. Podemos vivir según lo que Él quiere, no según nuestra carne. Puedo actuar delante de las personas conforme a la voluntad de Dios, porque es el Espíritu que me guía. Es el Espíritu que nos guía a toda verdad. Digo, ¿será que nos tenemos que despertar todos los días y mi oración es Espíritu, llename? Espíritu, llename hoy. Toma todo de mí. No quiero ser Leandro, quiero que seas vos en mí. Que lo que yo responda sea parte de tuya. Que lo que yo piense sea del Espíritu. Que lo que yo haga sea del Espíritu. En ese momento, Pedro, lleno del Espíritu Santo, fue inspirado a decir lo que dijo, a actuar como lo hizo. De eso se trata, de rendir nuestras vidas al Espíritu para que nos dirija, para que ponga sus palabras en nosotros. ¿Qué tenían Pedro y Juan? Eran personas de oración, personas de fe, personas de la palabra, personas que no se llevaban la gloria, personas llenas del Espíritu Santo. Quiero cerrar y me voy a tomar un atrevimiento porque pedí permiso. Siempre nos ponemos a pensar a quién Dios usa. Y nosotros en la vida de la iglesia tenemos muchas personas que Dios usa. Y hoy quiero mencionar a una porque la conozco desde hace más de 10 años y porque muchos de ustedes la conocen. Y es a Gustavo Montoya. Perdón, Gusti, estoy... Cada vez que uno escucha su testimonio, una persona de una familia difícil, de un papá difícil, vos decís, Señor, vos podés elegir a quien quieras. Vos redimís, vos cambiás, vos transformás. No me pongo a mí porque vos podés pensar, Leandro viene de papá pastor, de su familia cristiana, sus abuelos, sus bisabuelos. Me saco de la ecuación, porque no se trata de mí, no se trata de vos. Verlo a Gustavo ministrar, que Dios pone en él. ¿Por qué lo digo? Porque no importa tu condición, no importa de dónde hayas venido, importa que vengas delante del Señor y le digas, Señor, acá estoy. Yo lo rindo todo a vos. Señor, vos transformás, pero es mi decisión. Es mi decisión. Gustavo te lo dice siempre. Yo tuve que decidir no creer en las mentiras. Yo tuve que decidir dejar lo que mi papá podía decir. Yo tuve que decidir cortar con un montón de cosas y rendirme delante del Señor.
Y hoy vemos su familia. La viste a Andre no sabía nada de que... Lo ves a Toby ministrando. Para los que conocen a Nadine, en otra iglesia sirviendo con su esposo. A Silvia. Si vos los mirabas hace, qué sé yo, 30 años atrás, decía, ¿qué Dios va a poder hacer con esto? Y hoy veo allá arriba a Roque. Dios te puede usar. Dios te puede usar, Roque. Y lo veo a Juan. Nacho, Dios te puede usar. Y te veo, David, Dios te puede usar. Son tus decisiones. Es lo que vos quieras decidir en el Señor. Y perdóname si doy nombres, pueden ser cualquiera. Toby, Dios te quiere usar. Ana, Dios te quiere usar. Dios nos está llamando a todos. A todos. Ro, Dios te quiere usar. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y voy a cerrar con la última oración. Cuando salen de dar Pedro y Juan este reporte al Sanedrín y a los sacerdotes, dice que lo primero que hicieron fueron ir a juntarse con los hermanos en la fe, con la gente de la iglesia. Y dice en Hechos capítulo 4, verso 23, y puestos en libertad porque los habían encarcelado, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz. ¿Qué hicieron? Oraron. O sea, lo primero que hicieron después de que estuvieron encarcelados, ¿qué fueron a hacer? A orar, juntos. Dice, alzaron la voz unánimes a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Pero verdaderamente se unieron porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora concede que nos escondamos por las amenazas. Ahora concede prosperidad en nuestros trabajos para que nos vaya bien. Ahora concede sanidad a nuestros cuerpos para que te podamos servir. Ahora concede que estemos en un lugar de preeminencia. No. Concede a tu siervo que con todo denuedo, con valentía, que no se le trabe la lengua, hablen tu palabra. ¿Hablen qué? Hay que estar lleno de la palabra para hablar de su palabra. Si no, no le pida al Señor si usted no va a estar lleno. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Quiero cerrar esta mañana con una oración. Te digo esto, vos decidís, no yo. Vos decidís.
Dios siempre se manejó con las decisiones. A su pueblo le dijo, aquí tienen la bendición, aquí tienen la maldición. ¿Quién tenía que decidir? El pueblo. Yo los estoy llamando a todos, pero tengo que ver a quién escojo. ¿Qué vas a hacer? Quizás en esta mañana le tenés que decir a Dios, Dios, ayúdame a ser una persona de palabra, de más palabra, una persona de más oración, una persona de más fe. Dame más fe. Señor, ayúdame a no gloriarme a mí mismo. Hoy quiero morir a mí. Hoy quiero dejar que Cristo tome todo el lugar que tiene que tener. Quizás también en esta mañana juntos le podemos decir, Señor, llénanos. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname. Señor, queremos bendecirte. Queremos darte gracias por tu palabra, porque en ella descubrimos que no tenés una elección por raza, por piel, por dinero. Vos nos elegís porque nos amás. Vos nos llamás porque está en tu deseo y en tu corazón. No importa de dónde vengamos, lo que seamos, nuestra preparación. Pero hoy venimos delante de ti, Señor. Y hoy yo, Leandro, te quiero pedir que me ayudes a ser una persona de oración. Que me ayudes, Señor, en mi fe. Que me des más fe. Señor, que me ayudes a meterme en tu palabra. A ser entendido en tu palabra. A poder separar tiempo para aprender tu palabra. Para vivir tu palabra. Señor, perdóname si me he llevado la gloria que te pertenecía. Si alguna vez asumí que lo que le pasó a otro fue porque yo lo hice, cuando siempre se trató de vos, siempre lo hiciste vos. Y hoy te pido, Dios, que me llenes de tu Espíritu. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Y Señor, hoy oro para que nos concedas hablar con valentía tu palabra en esta semana. Para que donde sea que estemos, en casa, en el trabajo, en la facultad, en la calle, podamos abrir nuestra boca y hablar tu palabra y dar a conocer a Jesús. Concédenos la fe y llénanos con más y más y más de ti. En el nombre poderoso de Jesús.